Buenas noches, soy la doctora Patricia Yáñez Sánchez del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI y les hablaré del espectro clínico de lupus eritematoso sistémico de inicio pediátrico. Es un tema muy amplio y por cuestión de tiempo comentaré aspectos que consideré de mayor relevancia y de las manifestaciones clínicas más comunes. Como sabemos, el lupus es una enfermedad crónica autoinmune que puede involucrar cualquier órgano o sistema, lo que produce una morbilidad y mortalidad significativas. La evolución clínica se caracteriza por la presencia de actividad clínica persistente, de recaídas y remisiones, las cuales son ocasionales. El lupus pediátrico, que también es llamado infantil o juvenil, inicia antes de los 18 años de edad y representa el 10% a 20% de todos los casos de lupus. Es de evolución más severa que en adultos porque el promedio de afección a órganos y sistemas es mayor y porque tienen más datos de actividad al inicio y durante el curso de la enfermedad. El promedio de edad de inicio es a los 12 años y en casos raros puede ocurrir a los 5 o menos años de edad. A lo largo de la plática les estaré comentando de algunos resultados de un estudio retrospectivo realizado por el doctor Víctor Menchaca, recién egresado de la especialidad. Tenemos que en la edad al diagnóstico de nuestra población estudiada es de 11.7 más menos 2.6 años, con el sexo femenino en 75%, con una media de seguimiento en meses de 43.3 más menos 33.3 y tenemos una alta por mayoría de edad de 74 pacientes. Debido a la gran heterogeneidad de la enfermedad es que se crearon criterios de clasificación con el objetivo de realizar estudios clínicos en pacientes con características más homogéneas. Todos conocemos los criterios de la ACR y SLIC, con sus respectivos porcentajes de sensibilidad y especificidad, los cuales se han ido modificando con el tiempo. En población pediátrica, los criterios de ACR tienen un 76% de sensibilidad y 93% de especificidad. Los del SLIC fueron más sensibles y menos específicos, al igual que los del ACR EULAR. Dentro de las propuestas especiales, en este estudio encontraron pacientes que cumplieron criterios clínicos únicamente, pero con RO positivo en el 40% de los pacientes, por lo que se propone que estos sean incluidos. En el de Rodríguez Fonseca se propone que el punto de corte sea de 13 puntos y no de 10, ya que se disminuye la capacidad de captar niños que no tienen lupus. Las variaciones entre incidencia y prevalencia son el resultado de las diferencias metodológicas y la composición étnico-racial de las diferentes poblaciones estudiadas. En pacientes pediátricos se estima una prevalencia de 1.89 a 25.7 por cada 100,000 personas y una incidencia de 0.36 a 2.5. Estos datos corresponden a estudios que incluyeron poblaciones de Norteamérica, Europa y Asia. Otro estudio que comprendió población afroamericana y caucásica informaron de una incidencia de 3.6 y 0.5 respectivamente. La distribución por sexo es de 4.5 a 5.1 mujer-hombre. La etiopatogenia de esta enfermedad es el resultado de interacciones entre determinantes genéticos y ambientales. Se ha descrito más de 100 locus genéticos asociados al riesgo de desarrollar lupus. Estos niños tienen una mayor prevalencia de alteraciones en genes asociados al lupus monogénico, del que se conocen 32 genes, los que se han asociado con enfermedad más agresiva. Se presentan en la vida temprana con antecedente de lupus con agregación familiar. Presentan características similares al lupus y de enfermedad autoinflamatoria con alteraciones de la respuesta inmune. La presentación clínica puede variar desde una afección leve a nivel articular y cutáneo hasta una enfermedad multisistémica que pone en riesgo la vida de los pacientes. La evolución clínica de la enfermedad se caracteriza por la presencia de recaídas, actividad clínica persistente y remisión. Afecta cualquier órgano. Los síntomas constitucionales son comunes como fiebre intermitente, pérdida de peso, linfadenopatía difusa, afectando con mayor frecuencia el sistema nervioso central, renal, hematológico y mucocutáneo. Aquí les muestro las manifestaciones clínicas más comunes por órgano afectado. En esta tabla
se muestran las manifestaciones clínicas más comunes de 3 cortes internacionales, con mayor prevalencia a nivel renal, musculoesquelético y cutáneo. De nuestra corte de 223 pacientes que cumplieron con criterios del Colegio Americano de Reumatología al diagnóstico, fue más frecuente la afección hematológica, artritis, seguida de afección renal. Las manifestaciones clínicas del paciente pueden modificarse durante la evolución de la enfermedad, lo que debe tomarse en cuenta que además de las manifestaciones clínicas al momento del diagnóstico, se pueden agregar afección a otros órganos o sistemas. Esta tabla muestra la frecuencia de las manifestaciones clínicas entre el primer año y en el seguimiento. Existen diversos estudios en los que cuando son comparados con población adulta, los resultados muestran mayor afección a nivel renal, neurológico y hematológico, con síntomas más severos y con mayor prevalencia en morbimortalidad, como se reporta en este metaanálisis. En esta figura, que corresponde a resultados del estudio realizado por el grupo Lumina, nos muestran que la afección renal fue significativamente mayor en el grupo de lupus pediátrico con un 80 y 45% en el adulto, respectivamente, con una P significativa. Igualmente, la afección neurológica fue más frecuente con una P significativa y en general los pacientes pediátricos tuvieron más manifestaciones que los adultos. En cuanto a la afección renal es causa significativa de morbimortalidad tanto en pacientes pediátricos como en adultos. La nefritis lúpica afecta entre el 20 y 75% de los pacientes y evolucionan a enfermedad renal terminal en un 18 a 50%. La prevalencia suele ser mayor en niños hasta de un 67% y en los adultos hasta un 48%. Del 80 al 90% desarrollan nefritis lúpica al año del diagnóstico, del 10 al 20% de 1 a 2 años después del diagnóstico y más raro desarrollo tardío 5 años posteriores al diagnóstico. La definición de nefritis lúpica se basa en los criterios de clasificación. Sin embargo, hay que considerar que los niños tienen menor peso y superficie corporal y es por ello que se utilizan tasas de filtrado percentiladas por edad. Por lo que las definiciones de afección renal en población pediátrica se considera una proteinuria significativa a un índice proteinuria-creatinuria en más de 0.2 miligramos y a una proteinuria de 24 horas de más de 4 miligramos metro cuadrado hora. Y como rango nefrótico, un índice proteinuria-creatinuria en más de 2 a 3 miligramos y una proteinuria de 24 horas de 40 miligramos metro cuadrado hora. La determinación del índice proteinuria-creatinuria es un método confiable con una buena correlación con la recolección de orina de 24 horas. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos que la proteinuria va a estar presente en un 100%, con anormalidades en el examen general de orina consistentes en una hematuria microscópica y cilindros hialinos. Podemos también tener pacientes con datos de insuficiencia renal en un 60%, acompañada de hipertensión y con otros datos como edema y descenso rápido de la función renal cuando es muy severa la enfermedad a ese nivel. ¿Cuándo realizar biopsia renal? Es muy controvertido. Sin embargo, en pacientes sin afección extrarrenal está considerada, así como también nos puede servir como pronóstico a corto plazo, como guía para establecer tratamiento y aunque hay claras indicaciones para realizarla, incluyen síndrome nefrótico, elevación persistente de azoados, así como también síndrome nefrítico agudo. De las clases histopatológicas más comunes tenemos la proliferativa difusa con un 40-50%, la mesangial con un 15-20%, proliferativa focal de 10 a 15% y la membranosa en más del 20%. Les muestro la incidencia en nuestro servicio. 54% de los pacientes al momento del diagnóstico, los cuales tuvieron una incidencia al primer año del 62%. De ellos, 63% presentaron proteinuria, cilindros celulares en un 40% y el 9% tuvieron datos de insuficiencia renal terminal.
Esta es una curva de sobrevivencia libre de manifestación renal en la que se observa que el 55% tuvieron afección renal al diagnóstico y en el seguimiento el 70% lo presentaron después de 2 años hasta un periodo de 5 años. También les comento que hubo una pérdida importante de pacientes debido a que son dados de alta por mayoría de edad. En cuanto a la afección neuropsiquiátrica, esta puede consistir en síntomas neurológicos o psiquiátricos. Los signos y síntomas en el primer año del diagnóstico se calcula hasta en un 80%. Sabemos que las alteraciones neuropsiquiátricas secundarias a la enfermedad se deben de excluir siempre que sean de otra etiología. Como ya les mencioné, debido a la gran heterogeneidad en el cuadro clínico, puede afectar funciones centrales, periféricas y autonómicas. Durante el curso de la enfermedad la podemos encontrar de un 30 a 95%. En los adultos es menor de 21 a 70%. Es más prevalente en pacientes que debutan con lupus pediátrico que en edad adulta. Asimismo, tienen un riesgo elevado para daño en sistema nervioso central y muerte prematura. En 1999, el Colegio Americano de Reumatología clasificó el involucro neuropsiquiátrico dentro de 19 enfermedades separadas. Algunos pacientes pueden presentar más de una de estas entidades. También son utilizadas en población pediátrica para fines de clasificación y estudio. Como en el paciente adulto, también los niños pueden presentar más de un síntoma. La cefalea es la manifestación neuropsiquiátrica más común en este grupo de edad y dentro de las alteraciones de los movimientos, la corea es más prevalente que en adultos. Esta tabla nos demuestra una serie de Toronto, en la otra columna una revisión de la literatura utilizando la nomenclatura de 1999. Tenemos que la cefalea se presentó en un 75% y la psicosis en 36%. La correspondiente a la revisión de la literatura en general, tenemos que la disfunción cognitiva fue más prevalente que en la serie de Toronto. Dentro de las consideraciones especiales, debemos de tomar en cuenta cuál puede ser el origen del síntoma. Por ejemplo, la cefalea, que es el síntoma más común en niños, debemos de investigar si se debe a un evento vascular, a un aumento en la presión intracraneana, a psicosis o bien a un síndrome orgánico cerebral. De la enfermedad vascular cerebral, el síntoma más frecuente es la cefalea, seguido de las crisis convulsivas. Generalmente es asociado con la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. La psicosis también puede acompañarse de alucinaciones auditivas o visuales, de cefalea, confusión y disfunción cognitiva. Dentro de los trastornos del movimiento, como mencioné anteriormente, la corea es la de más prevalencia en la edad pediátrica. También tenemos anormalidades a nivel cognitivo, sobre todo memoria, atención y lenguaje. Dentro de las crisis convulsivas, las más comunes son las generalizadas. Generalmente tienen lesiones en parénquima cerebral en un 80%. En cuanto a los trastornos del estado de ánimo, debemos de ser muy cautelosos para decir que forman parte del espectro neuropsiquiátrico. En cuanto a los anticuerpos encontrados en la afección neuropsiquiátrica, son pocos los estudios que se asocian con manifestaciones clínicas en población pediátrica. Aquí les muestro una revisión en las que trataron de correlacionar con manifestaciones clínicas y su prevalencia. Así que, por ejemplo, los antiperribosomales se asociaron a psicosis hasta un 40%, así como también los anti-NMDA asociados a déficit cognitivo con un 40%. Los anticuerpos antifosfolípidos con convulsiones, enfermedad cerebral vascular también con un 40% y los anticuerpos antineuronales con un 60% y correlaciona con psicosis. Asimismo, con un porcentaje importante de anticuerpos endoteliales asociados con psicosis o depresión. Con mucho menor frecuencia tenemos los
aquaporina 4 con neuromielitis óptica. En cuanto a los estudios de población pediátrica, existen pocos estudios, así como también de esos estudios con pocos pacientes. Por ejemplo, los anticuerpos antiperribosomales se relacionan con psicosis con un 38%. Los anticuerpos antifosfolípidos relacionados con enfermedad vascular cerebral y corea con un porcentaje asociado a anticardiolipinas, 41% con anti-beta 2 glicoproteínas y 10% con anticoagulante lúpico. Los anticuerpos antigangliósido M1 se correlacionaron con déficit cognitivo en un 83.3%. De la incidencia de nuestro hospital, las convulsiones y la cefalea fueron las más prevalentes, con una incidencia total de 13% y 9% respectivamente. Las manifestaciones hematológicas son comunes y en más del 50% de los pacientes presentan disminución de al menos una línea celular. Solo hablaré de las citopenias más comunes. Desde luego no hay que olvidar al síndrome de activación de macrófagos, la anemia aplásica, ni al síndrome anticoagulante lúpico y hipoprotrombinemia, las cuales son muy raras. Las manifestaciones hematológicas ocurren en aproximadamente 1/3 a 3/4 de los pacientes. La frecuencia de la anemia por enfermedad crónica es la más frecuente, con un 75%, y la leucopenia también es común, con un 46-64%, generalmente debido a linfopenia y a neutropenia. Un CUMS positivo sin asociarse a anemia hemolítica se presenta en un 30-40% y cuando está asociado a un 20%. La trombocitopenia se puede presentar de un 7 a 30% y puede ser de presentación inicial en más del 15% de los casos pediátricos. En este artículo estudiaron a 43 pacientes, de los cuales le buscaron la frecuencia y características de manifestaciones hematológicas, de los cuales fueron 43 pacientes con una edad media de 13 años. Todos cumplieron los criterios del Colegio Americano de Reumatología y le tomaron los estudios que vemos en la diapositiva. Y vemos que el 86% tuvo alguna manifestación hematológica, 43.2% tuvieron manifestación hematológica al debut de la enfermedad, y de la frecuencia de las citopenias encontrados en su población, encontraron que el 38.81% tuvieron anemia como hallazgo más frecuente, así como también la leucopenia con 35.1% y la trombocitopenia en 37.8%. También es importante mencionarles acerca de consideraciones especiales en los niños. En este estudio que les muestro es que buscaron si la neutropenia estaba relacionada con la enfermedad o con infecciones. Fueron 160 pacientes. En el primer año se les dio un seguimiento. Encontraron un OR de 6.3 para infección al diagnóstico y un OR de 11.3 para infección si era persistente. También hay que considerar la trombocitopenia. El 15% de las PTI desarrollarán lupus en 5 años. La trombocitopenia la podemos encontrar asociada a manifestaciones en el sistema nervioso central, anemia hemolítica autoinmune, a síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y a nefritis. Una trombocitopenia persistente aumenta la mortalidad. En niños la linfopenia puede deberse a defectos en el Fas ligando, lo que llamamos apoptosis por negligencia, que se produce en los casos en que las células T no son estimuladas de manera suficiente. Tenemos la controversia si la linfopenia es por actividad, si es por recaída, si es por infección o bien por tratamiento, de lo cual también tenemos que investigar. De las alteraciones de la coagulación son comunes en lupus. El anticoagulante lúpico es positivo en más del 20% de la población pediátrica.
de los cuales desarrollarán eventos tromboembólicos, particularmente venosos. Además, tienen 20 a 30 veces más el riesgo de trombosis. Tenemos las dos caras de la moneda: aquellos pacientes con anticoagulante lúpico positivo sin sangrado y los que sí lo presentan, por lo que es importante investigar otras causas como las deficiencias adquiridas de factores como la protrombina, que se presentan en un 5%, la deficiencia de factor 8, el 9, el de von Willebrand, la deficiencia de antitrombina 3, deficiencia adquirida de proteína S y C. En esta tabla se presenta el resumen por frecuencia de las manifestaciones hematológicas, en donde podemos observar que la anemia en enfermedad crónica, la anemia hemolítica, la linfopenia y trombocitopenia son las más prevalentes. De la incidencia en nuestro hospital, la neutropenia, trombocitopenia y anemia hemolítica presentaron una incidencia similar tanto al diagnóstico como en la evolución al año. La afección mucocutánea se reporta en un 50-80% de los pacientes cuando son diagnosticados y por arriba del 85% durante el curso de la enfermedad. Dentro de las manifestaciones más comunes se incluyen el rash malar, la fotosensibilidad y con menos frecuencia las lesiones de vasculitis y úlceras nasales u orales. En la tabla siguiente se muestra la comparación de las frecuencias entre una serie de Toronto con revisión de la literatura. Los porcentajes son similares y podemos observar una frecuencia menor de lesiones discoides y úlceras digitales. Cuando se presentan las úlceras orales o nasales, generalmente se asocian con lupus sistémico. En esta tabla también les muestro la frecuencia de acuerdo a la clasificación por lesiones específicas y no específicas. De las específicas, como podemos observar, es el rash malar, y dentro de las no específicas, la vasculitis cutánea. En estas fotos vemos lesiones de eritema malar, lesiones discoides y otras lesiones poco frecuentes en edad pediátrica, como buloso cutáneo subagudo, aún con lesiones activas, y mucho menos frecuente en la paniculitis. Les comento que el lupus discoide aislado y lupus como única manifestación aislada a piel raramente ocurre en población pediátrica, estimándose en un 2 a 8%, además de que un 7% pueden progresar a sistémico en un periodo de 5 años. Les voy a mostrar resultados de nuestro hospital. Encontramos una incidencia de más de 20% de manifestaciones reportadas como menos frecuentes, como son la alopecia, úlceras orales y lesiones vasculíticas. Esto quiere decir que tenemos una menor incidencia de lesiones clásicas en nuestros niños. El objetivo de este estudio fue comparar las diferencias en los resultados a largo plazo entre pacientes adultos con lupus de inicio pediátrico y con lupus de inicio en el adulto. De una corte longitudinal se captaron 90 pacientes de inicio en la infancia y 795 de inicio en el adulto. Se investigaron datos de actividad, morbilidad, uso de medicamentos previos y actuales, así como también el número de visitas médicas. La tabla nos muestra la duración promedio de la enfermedad para ambos grupos. Los resultados nos muestran que la duración promedio de la enfermedad para ambos grupos fue de 16.5 y 13.4 años respectivamente. En el seguimiento, los pacientes con lupus pediátrico tuvieron la actividad más baja, pero fueron más propensos a tomar esteroides y otros inmunosupresores. Asimismo, los sujetos con lupus pediátrico tuvieron una alta frecuencia de enfermedad renal, mientras que los adultos tuvieron más afección pulmonar. Las tasas de trastornos de la coagulación, convulsiones e infarto fueron similares entre los dos grupos. El número total de visitas médicas anuales también fue similar, aunque los pacientes con lupus de inicio pediátrico tuvieron un mayor número de visitas a nefrología. Este trabajo tuvo como objetivo identificar características clínicas y calidad de vida, en el que participaron 111 pacientes que tuvieron lupus de inicio pediátrico. Fueron seguidos por una media de 20 años. El objetivo fue valorar actividad, daño y calidad de vida. En los resultados, el 62% de estos pacientes presentaron daño a los 5 años de evolución.
de los cuales tuvieron daño musculoesquelético, neuropsiquiátrico y renal. Estos presentaron enfermedad vascular cerebral a la edad de 24 años, infarto al miocardio y reemplazo articular a los 39 años y trasplante renal a los 34. Y en cuanto al tratamiento, encontraron que el 71% tenían tratamiento con prednisona e hidroxicloroquina. Finalmente, las conclusiones. El lupus de inicio pediátrico puede ser de difícil diagnóstico por la afectación multisistémica y la gran heterogeneidad de las manifestaciones clínicas. Es importante reconocer la enfermedad en etapas tempranas para tratar de disminuir la prevalencia en la morbimortalidad. Es de presentación y curso más agresivo y por lo tanto de mayor morbimortalidad. Se requiere de continuar en vigilancia multidisciplinaria durante el seguimiento en edad adulta. Muchas gracias por su atención. Buenas noches. Les dejo en pantalla el código QR. Gracias.